Queriendo a Cataluña, la patria de origen, hablando la lengua, añorando el paisaje, transmitiendo tradiciones a sus hijos, siendo catalanes y a la vez, simultáneamente, más mexicanos que nadie. ¿Por qué motivo, pues, tenemos que pedirle a la gente que, para ser también catalana, tenga que renunciar a ser lo que ella era antes, lo que ya se sentía antes, lo que ya quería antes, fuera lo que fuera? Española, marroquí, argentina, romana, ecuatoriana. ¿Por qué? No tiene sentido hacer una oferta nacional cerrada, rígida, donde se pida a los recién llegados que se conviertan en otra cosa, olvidando para siempre más lo que ya eran antes de llegar. Y no tiene sentido plantear esta nación, entre otros muchos motivos, porque esta nación ya existe, y con las reglas del Estado ya juega el Estado. No utilicemos tics estatalistas clásicos porque iremos directos al fracaso. Ha llegado la hora de incluir, de sumar, de incorporar, de abrir, de ensanchar. De renovarse, pues, o morir. Y no queremos morir. Tanto da, pues, si a unos la vinculación con la nación nos viene de generaciones y generaciones, o si a otros nos llega desde identificaciones más inmediatas con el bienestar, la cultura o el paisaje. Yo quiero una Cataluña donde quepan los catalanes de toda la vida, junto con todos aquellos que acaban de empezar toda su vida como catalanes. Ejercer una identidad no esencialista no es una tarea automática para las naciones privadas de estructuras estatales propias. Es una gran estrategia de éxito nacional, pero requiere una actuación consciente para evitar caer en trampas y tics del nacionalismo tradicional y conservador. Sería absurdo plantearnos un horizonte nacional basado en los mismos postulados que el Estado que hoy actualmente nos limita. Apostamos por una propuesta de nación abierta, compleja, donde la diversidad lo consideramos como motor y fuerza y no como amenaza a derrotar. Queremos una nación catalana donde todas las voces tengan su espacio, todas las trayectorias vitales, unidas y orquestadas, deberán marcar juntamente con las ambiciones propias el devenir nacional. Este proyecto nacional, así como de cualquier otro capaz de ver con claridad las deficiencias de las posiciones esencialistas, debe ofrecer un espacio de dignidad para todos y todas en un proyecto nacional actualizado, de acuerdo con los retos mundiales contemporáneos. Si no partimos de una estructura estatal pesada que nos lastre, y si la fuerza de la democracia nos conduce a la independencia un día, tendremos la oportunidad de crear una estructura de soberanía peculiar, entre otros motivos, por su flexibilidad. Lo que hoy toca es un proyecto de país que sitúe en primer plano el bienestar y la calidad. Las identidades están presentes, claro está, pero son las identificaciones colectivas con una nación potente las que brindan ventajas respecto a otras propuestas políticas superadas, donde no cabe la innovación ni la diferencia. De esta manera, Cataluña, patria de la lengua y la cultura catalana, como Suecia lo es de la sueca, tiene que ser a la vez patria de la dignidad, la libertad y la calidad de vida y la igualdad de oportunidades. En el caso de una nación que se define a medida que avanza, la soberanía es un relato posible y planteable para todos. Una nación en movimiento debe plantearse qué camino quiere seguir. Debe saber hacia dónde se dirige a fin de no deambular. Ya hemos dicho que queremos una nación que supere las esencias como valor central de la reivindicación nacional. Ahora es el momento de explorar cuáles son aquellos paradigmas que debíamos superar para hacer realidad las ambiciones que se corresponden con la potencia de la nuestra, la que vive a pesar de las estructuras oficiales estatales, a pesar de los decretos y a pesar de los tribunales. En este sentido, nos planteamos, por ejemplo, que el valor romántico de la nación se pueda complementar con una nación más instrumental. El patrimonio cultural de la nación debe estar construido por elementos que vinculan pasado, presente y futuro, sin que ello signifique en absoluto borrar o deslegitimar la presencia de la historia, pero tampoco de la actualidad. Así, los catalanes de origen deberán transitar del corazón
a la cabeza, y a mitad del camino van a encontrarse con los nuevos catalanes que hacen el recorrido inversamente, de la cabeza al corazón. No niego de esta manera, ni menosprecio, la dimensión épica, emocional, romántica, si hace falta, del fenómeno nacional, pero intento que ésta se inscriba en otros parámetros. Estamos a favor de una nación que se haga sentir nación para poder expresar con firmeza sus convicciones a través de la democracia más auténtica y radical, con la máxima libertad de expresión y respeto por la libertad de pensamiento. Queremos una nación que deje de ser objeto de adoración o sacralización para pasar a ser sujeto de acción con una dirección clara y firme. Les hablo de una nación que sepa caminar hacia lo que más le convenga, quizás, si así lo desea, hacia la máxima libertad. De una nación responsable que sea capaz de asumir los retos que implica el mayor autogobierno. Una nación que haga política y que pueda decidir su futuro. Una nación en donde ya no haga falta nadie dispuesto a morir por ella, sino a vivir por ella. Si consideramos clave y estratégico el cambio de posicionamiento, la nación futura de todos como punto de llegada, es porque cuando ésta se asume como punto de partida, los contenidos ya están totalmente definidos y no requieren de la participación del pueblo, de la democracia. Son impuestos artificialmente, se vacían de sentido para la sociedad contemporánea. En cierta manera, este nacionalismo no solo es el pasado y la nación el futuro, sino que además el primero, el nacionalismo, solo incluye a unos cuantos, mientras que la nación nos acoge a todos sin distinción. Por ello es más potente, más fuerte, más liberadora la nación que el nacionalismo. Las actitudes nacionalistas son fácilmente combatibles y crean poca complicidad exterior, sin olvidar que a menudo marginan a quienes las adoptan y son poco útiles. Pero las actitudes nacionales tienen toda la fuerza que proviene de la cohesión, la coherencia y la solidez que representa una comunidad humana nacional. A menudo, el nacionalismo es el impedimento que más nos dificulta llegar a la nación. En cambio, cuando la nación es abierta, cuando se asume que ésta está por llegar, que va llegando, que a la sociedad deviene con el proyecto nacional, que se construye y se hace a sí misma, los contenidos de la nación son variables. Pero esto no significa que tengan un valor cualquiera, aleatorio, sino que tienen un significado importante para toda la gente que conforma la nación. La democracia, pues, es un ingrediente imprescindible de este proyecto nacional. Considerando que la increíble fuerza de una nación democrática, diversa, pero que sabe expresarse al unísono a favor de sus derechos, hemos de recordar que podemos ser el país que queramos ser. Ya no hay excusas y no nos detienen las amenazas externas de paisano, con toga o de uniforme. Tenemos un poder que parte de la solidaridad y la cohesión interna y que se expresa democráticamente. Siempre he creído que no hay fuerza más invencible que un pueblo expresándose democráticamente y pacíficamente, porque aquí los medios forman parte del fin, lo conforman, lo identifican, lo convierten en inatacable internacionalmente. ¿Quién teme, pues, a la democracia? En el proyecto nacional que propongo, el marcador de la identidad catalana solo puede ser la voluntad de ser, descartando cualquier otro rasgo secundario desvinculado de la decisión política. En una fase prenacional hay diferentes vías para llegar a la nación. La decisión consciente, la cabeza, la herencia, la sangre, el sentimiento, el corazón, el interés, el bolsillo. Pero para construirla es necesario voluntad y trabajo desde cada uno de estos lugares. Heredamos el pasado, confluimos en el presente y construimos el futuro. Los rasgos identitarios irán consolidándose con las nuevas aportaciones a partir de un legado histórico, como siempre se ha venido haciendo. Decisión conjunta, el nosotros o la comunidad nacional existe en el momento que decide libremente, que se pronuncia y se preocupa respecto a un futuro compartido como pueblo. Y acabo. El orgullo nacional de un proyecto como el nuestro no depende ni de la extensión territorial
ni de la capacidad colonizadora, como es mucho para aportar a la historia política mundial. Los estados que vienen serán estados más flexibles, más complejos, más abiertos o grandes. El acceso se vincula más con la libertad que con las restricciones. Las condiciones de acceso son mínimas y los individuos, cada vez con más identidades múltiples y complejas, pueden encajar perfectamente con esta oferta nacional catalana. Hablo de una nueva nación catalana. Como lo era ya nación catalana, la de Jaime I, en una época, por cierto, en que nadie sabía qué era el pan con tomate, y menos aún, nadie podía siquiera imaginarse que un día sería elemento distintivo de nuestra gastronomía nacional. Catalana como en la época de la Renaixença, como en la época de Mossèn Cinto Verdaguer, de Macià, de Companys. Catalana como los miles y miles de Rodríguez y Martínez y Pérez y tutti quanti que ya hicieron de Cataluña su país. Y los Mohameds, y los Ibrahims, y los Aoka, y las Fátimas, y las Malikas, y los Naví, y todos los que han encontrado en Cataluña aquello que nunca les dio su patria de origen. Hablo pues de una nación catalana viva y bien viva, porque ya se sabe que mientras hay vida, hay esperanza. Gora begira, ez dago mugarik. Eskerrik asko.